De esclavo a terrorista. Me encontraba yo almorzando en un restaurante y después de haber pasado escuchando algunas noticias sobre la cuestión del Medio Oriente y que parece que el presidente de la República, Gustavo Petro, pronunció algo y todos los enemigos cayeron tratando de que apoya el terrorismo. Pero es que si yo me doy cuenta, cuando analizo el mapa antiguo y analizo lo que fue, lo que se conoce históricamente como la Fenicia, si usted analiza el Mediterráneo, usted está encontrando, sí, profesor, nos gustaría que usted aclarara esa cosa porque, como usted sabe hacerlo, profesor, porque nos ponga a investigar, porque es que se está tratando, son niños y mujeres y ancianos las víctimas en estas cuestiones, por culpa de dirigentes o por cuestiones de costumbre, y que cuando somos demasiado ricos creemos que los demás no valen nada. Así le pasó al pueblo israelita en la antigüedad. Y me refiero a esto porque yo sé que desde los albores de la humanidad, quien entrega el alfabeto precisamente son los fenicios, a Grecia y de ahí en adelante. Y primero que todo, cuando estuvieron en el rey Biblos Ishbu-Ani, que se sitúa en un tránsito entre el siglo XIX y el XVIII antes de Jesucristo. Cuando usted mira Sidón, Tiro, Jope, la franja de Gaza, eso era un peladero, un pedazo de tierra, un desierto que queda al sur de lo que se conoce como la parte sudeste de el mar Mediterráneo. Y ahí es unos peladeros y unos grandes navegantes provenientes quizás de antiguo gente, navegaban ultramarinamente por entre las islas de Grecia, por todo lo ancho del Mediterráneo, comercializando, y esa gente fue la que crió el alfabeto. Y en esa franja de Gaza esos ultramarinos se posesionaron o llegaron y hicieron, como el mundo era nómada, igual que era el antiguo Abraham, que cogía para aquí, cogía para allá, tomaba agua aquí, iba buscando allá, etcétera, etcétera, porque era un desierto. Y todavía no se puede hablar de que exista un sistema económico donde el que tiene el dinero o el peso cree que la demás gente es bestia, no son humanos o no sirven y hay que eliminarlo. Por lo tanto, cuando vemos esta guerra, que podemos israelíes, fenicia, pero que hay grupos que se alzan o luchan por la cuestión, nace lo que es el terrorismo. Pero también hay terrorismo de Estado, y el sistema actual capitalista nuestro de estos tiempos son legales para aplicar el terrorismo, pero los demás, lo que hagan es ilegal. Mientras yo almorzaba, había un señor que decía: ¿ya viste, el señor presidente se puso del lado de los terroristas? Y el otro reafirmaba: sí, yo por eso, ahora que van a entregar casas los gobernantes a las gentes, 1.500 casas la van a regalar. Entonces había otro señor que decía: pero ¿cómo va a ser posible que van a regalar casas si aquí lo que están regalando casas, se les cayó un barrio por allá por la 38, edificios enteros por las malas construcciones y todavía no le han pagado ni un apartamento a nadie? Y además nunca son casas que regalan, porque cuando vino aquí Lleras, el hijo, el nieto de Lleras Restrepo, también dijeron que salieron morenos a coger las famosas escrituras, y enseguida, bueno, son tantos mensuales. Pues sí, vamos a regalar y construimos, pero eso viene, los únicos que han regalado casas se llaman los colgos soviéticos. Los colgos soviéticos, después de la Revolución Rusa, que fue necesario la construcción y los obreros para que tuvieran sus apartamentos, sus cosas. Y aquí también Hugo Chávez, cuando regaló casas amuebladas, que lo criticaban a la gente pobre. Bueno, pero aquí en esta cuestión
Sí, profesor, siga. En esta cuestión tenemos dos cosas. Hay un departamento o un llamado Judea, o sea, una franja, la franja de Judea. Ahí se posesionan 12 tribus. En esas 12 tribus, al lado después de guerras y asesinatos entre todos ellos, luchando, peleando, como se posesionan, y al posesionarse inmediatamente se distribuyen a 12 tribus. Estamos hablando antes del templo de Salomón. Viene el templo de Salomón y después viene una guerra civil y una mala y pésima administración del hombre más sabio, que deja a algunos que se conocen como salmo mosaico. Pero aquí lo que queremos decir que de aquellas épocas que ese pueblo pasa históricamente de esclavitud en esclavitud, según narra el libro negro, que no podemos confundir con el libro negro de un Nobel, que existe un libro que se llama el libro negro de un premio Nobel. Y después le diré el nombre o investiguenlo. Y ese pueblo de esclavitud en esclavitud daba pesar, ¿no? Al pobre pueblo. Por eso cuando uno lo mira, cuando miran la antigua Israel, a la pomposa, imponente, orgullosa y supracapitalista Israel, ya estamos ante un terrorista de Estado. Ya no estamos ante el mismo pueblito que nos están diciendo que andaba buscando con unas vaquitas o con unas ovejitas, porque ya la vaca es sagrada en la India, una ovejita que sacrificarle a un dios que ahora en estos momentos estaría apoyando, porque es su pueblo escogido, a bombardear y asesinar niños y ancianos, porque aquellos también lo hicieron. Entonces estamos ante una realidad que no tiene nada que ver y que muchos confunden lo que está escrito con la realidad. Yo puedo decir casa, pero casa son 4 letras, C-A-S-A, pero no quiere decir que hay una casa. Puedo decir edificio, las letras que tienen la palabra edificio, pero no quiere decir que al decir edificio hay un edificio. Viene el sujeto y el objeto y su predicado. Aquí estamos entonces a que este alfabeto es creado por los fenicios, y esos fenicios son los que se posesionan, y al ser ultramarinos, como toda la gente, se hacen sus viviendas, sus cuestiones, y viven en la franja de Gaza, y de ahí donde sale. Por eso esta guerra no es de ahora. Hoy en día, cuando tú ves a un Israel con carreteras de 3 y 4 espacios a los lados del Jordán, que atraviesan para allá, atraviesan para acá, aquel charquito que proviene de los hielos allá de los lados de Turquía hacia acá, y que vienen bajando de allá de los partes nororiente y suroccidente de Rusia, y todos esos hielos que van creando el Éufrates, y van creando y crean el Jordán de este lado, agua dulce, llega a Galilea. Ya de eso no queda nada. Eso, la gente todavía está, que aquí dice que la realidad ahora es otra. El sistema ha creado a un pueblo orgulloso, un pueblo vanaglorioso, un pueblo que también masacra. Ya no pelean uno con uno, sino que utilizan todas las herramientas tecnológicas que ha visto, de tener misiles y todas esas cuestiones. Entonces, por eso es que va quedando allá en la prehistoria aquel pueblito que daba pesar cuando se sometía a un dios, que no comía aquello, no comía lo otro, a hoy que sí asesina niños y dice que es legal porque son bestias, no son humanos. Por lo tanto, cuando el presidente habla, ya estaríamos ante una política internacional, y al estar ante una política internacional, mucha gente está de donde salió ese famoso Goliat, que salió de ahí, de esos fenicios y filisteas. Sería bueno repasar qué es esto de fenicio en la historia, que aparece desde el segundo milenio, allá miles y miles y miles y miles de años antes de Jesucristo, para poder entender esta cosa, y que es Judá. Este es Judá, que es donde se deriva, y de Judea se deriva. Judea, todas las 12 tribus son Israel. Las 2 del sur se le conocen
como Judá, que ahí donde está Belén, donde dicen que nació Jesucristo, otros dicen que allá en Galilea. Total, ese es un libro muy poco, pero que sin embargo somos los escogidos de otro terrorista más grande y que no le importa destruir toda la tierra con ancianos, niños y mujeres, y entonces se le llaman un Dios. Por lo tanto, no nos vamos a poner de este lado que somos ateos o somos ya vamos a escuchar la conversación de los que hablaron de terrorismo mientras yo almorzaba. Entonces, martes 10, hoy lunes, almuerzo con dos terroristas. Pues hablaban de terrorismo, uno en defensa de Israel y otro en defensa de Gaza. Nosotros vemos que hay muchos terroristas de Estado, ya mucha gente lo sabe. Estados Unidos es el aliado principal de esto y son la cabeza de un sistema que está moribundo que se llama capitalismo. Por lo tanto, hay muchos países que han avanzado en sus cuestiones tecnológicas, armamentistas. Hoy en día, y que todavía se sigue mencionando ese libro negro que tiene que ver allá con el puerto de Biblos en Egipto, por allá estuvieron, y tiene que ver con esta Fenicia, que hubo una franja y aquí en el sur Judá, de acá de Israel, y allá la franja de Gaza, que es el último rinconcito, que eran pueblos, tierras baldías, desérticas, que no se pueden comparar a hoy en día, donde prácticamente ya está el paraíso, porque en esas tierras hay cultivos, hacen llover cuando quieren, etcétera, etcétera, la tecnología. Y todavía mucha gente sigue hablando como todavía que Melquisedec, que no sé quién. Vamos a ver quién es esta Judá. Esta Judá no es más que un objeto del elogio, que es lo que significa en esa lengua, elogiado. Viene siendo el cuarto hijo de Jacob y de su esposa Lea. Cuarto hijo de Jacob y de su esposa Lea. Eso aparece en el libro negro, en el 28:35 y primera de Crónicas. Después de haber vivido unos 9 años en Harán, Padán Harán, Judá partió junto con toda la casa de Jacob hacia Canaán. Comparece con Génesis 29, 4, 5. Pueden buscar varias citas, 31, 17, 18, 41. Posteriormente, este residió con su padre en Sucot y más tarde en Siquén, después que el hijo de Amor violó a su hermana Diana y que Siquén y Leví le vengaron matando a todos los varones de Siquén. Ya hay una cuestión de muertes en el pasado, de violaciones, de cosas. Y este es Judá, el de la tribu de Judá, y está Judá, que abarca toda la línea de predicación. Después pasa a Samaria a Galilea, de un hombre que acá en Occidente llaman Dios y que algunos llaman Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que sigue la incógnita de quién es Dios. Primero, es invisible. Segundo, es 3 personas. Y cuarto, sigue bombardeando y asesinando niños, porque cada vez que una potencia, sea capitalista o no capitalista, bombardea una nación, mueren niños y ancianos, eso es terrorismo. Aquí hubo una forma de terrorismo porque uno de los dos era uribista y el otro era pretista. Hubo una forma de terrorismo donde llegaban unos paramilitares con sierra y descuartizaban a un padre delante de sus hijos. Eso es terrorismo. Cuando usted a su niño lo coge y le pega y lo golpea y el niño tiembla porque no dice cuánto es 2 más 2, mientras no le enseña cuánto es más 2, eso es terrorismo. Eso es psiquismo terrorífico. No es que sea menos humano aquel niño y sea bestia. O los niños ahora de Gaza son bestias y los únicos divinizados son los de Israel. O a lo contrario, cuando estos mandan hacia allá y destruyen, entonces por eso muchas veces en el mismo protocolo número 1 dice, en el diálogo del infierno dice, ¿qué es el hombre realmente? Una bestia. Todos, israelitas y no israelitas, porque ellos también han matado. Y por lo tanto, cuando ya entra aquí una opinión de un presidente, estamos hablando de una política internacional, o sea,
porque le toca opinar, porque es el que está en el poder y opina sobre esta cuestión de la política económica internacional, y por supuesto tiene sus aliados, los países que de una u otra forma también intervienen por paz, pero de que ser terrorista de Estado cuando usted bombardea niños, ancianos, mujeres, sea de cualquier bando. Y si esto es lo que lleva ese sistema económico, donde se mira a la gente por debajo cuando el papel se convierte prácticamente en el dios de algunas naciones, entonces los seres humanos no valen nada, lo que vale es el papel. Y un papel que de una u otra manera dicen que es repudiable la izquierda porque es la mano con que uno se limpia. También se puede limpiar con ese papel. Por lo tanto, cuando vemos las relaciones de este Judá con José, vimos que transcurre un tiempo. Y este Judá y sus otros hermanos le cobraron odio a ese José que lo vendieron después en Egipto. Pero esta Judá que queda al sur, cerca al Mar Muerto, que anteriormente se llamó Mar Salado por las minas de sal que habían ahí, porque allá habían minas, hoy en día de aquellas cuestiones bíblicas y esos peladeros desiertos no queda absolutamente nada. Hoy tenemos una potencia o un país supracapitalista que es asesino de niños y de ancianos y todo, y tiene la autocreencia de ser ya no hijo de Dios ni escogido de Dios, sino Dios mismo, que determinan a quién matar y a quién no. Por lo tanto, los que se apostaron en el sur de Fenicia, en el sur de Canaán, que vienen siendo Gaza, posiblemente sean los ultramarinos filisteos, y de ahí provenía Goliat. Entonces las luchas ahora son distintas. Ya ustedes están viendo que ya no saca uno blanquito, saca una espada y le mocha la cabeza al otro gigante guerrero que cuando se peleaba cuerpo a cuerpo, ya hoy en día son misiles y bombas, y entonces ya hay una ceguera y el que caiga. Por lo tanto se evacúan, se dice evacúense, salgan. De todas maneras, el hombre qué bestia sanguinaria es. Y por eso un presidente que enarbola una bandera de paz y que merece el premio Nobel de Paz, como es el presidente Gustavo Petro, no soy petrista, pero analizo la cuestión así, puede intervenir. Si él es el presidente de Colombia, debe opinar, y mucha gente aplaude que opine. Otro es terrorista, que crea un grupo donde han visto millones, miles y miles y miles de muertos en una Colombia. Entonces estos dos hombres que hablaban mientras ellos almorzaban, hablaban de terrorismo, pero ellos hablaban en su forma y nada más le decían que el de ahora, mira, se va del lado. Aquí nadie se ha ido del lado de nadie. Cuando hay diplomacia y se trata de que haya una paz en el mundo, es porque si usted ve la opulencia del actual Israel y aquella de aquel campesinito que a veces tenía que decirle a otro, esta noche cenaré contigo, porque él seguramente pasaba filo. Y ven, hombre, hoy en día que se levantan en armas, es porque hay un sistema que endiosa a unos y los demás le parecen no humanos, sino bestias, y que tienen el derecho por tener el papel que con la mano izquierda uno se limpia también, porque yo si no hay papel higiénico me puedo limpiar con un rollo de dólares. No es por la mano. Hay gente que es izquierda y de pronto se limpia con la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ignorancia de la gente y que habla en los restaurantes, usted les pregunta alguna cosita y a dura pena saben leer y escribir. Y quieren opinar en estas cuestiones y quieren interpretar un sagrado libro que está en unas lenguas que han desaparecido y que hay algunas que han revivido, como el antiguo hebreo, y se va decayendo el arameo de Jesús. Entonces vamos a ver quiénes son estos fenicios para irlo entrelazando con las próximas clases acerca de este tema, hasta que vemos cómo se desenvuelve esta cosa. Vamos a dejar aquí mi diario y ya muchos sabrán ese mapa antiguo: Tiro, Sidón, Jope, la Franja de Gaza, donde viene el sionismo, etcétera, etcétera. Cuestiones que ya después ustedes también investigarán y sabrán de que hay un estado que nace en el 48, que hay. Vamos a ver quiénes son estos fenicios.
Resulta que de 3000 a 1550 antes de Jesucristo, los más grandes arqueólogos identifican el periodo cananeo antiguo. Por ejemplo, en Biblos, que era un puerto de Egipto, se tiene noticia de un rey llamado Abi-Gemú, contemporáneo del faraón Amenemhat III de Egipto, o sea, del siglo XIX o del XVII, antes de que naciera un barbón llamado Jesucristo, a quien dicen que es Dios, otros dicen que es hijo de Dios, otros dicen que ni siquiera ha existido, etcétera, etcétera. Pero ese libro la gente le tiene miedo porque es pura sangre y de un dios sanguinario antiguo, que es un dios israelita, porque seguro ahí es un dios nacionalista. Y luego nace un Dios universal que es el famoso Hijo de Dios. Por lo tanto, en el tránsito entre el 19º y el 18º, antes de este crucificado, entre el siglo XV y el 13º, se puede decir que es la fecha del estrato de Ugarit I, según un sistema adoptado por Driotón. Los fenicios habrían tenido pues la idea genial de invertir, de convertir y de crear en alfabeto los signos cuneiformes acadios. Por ese momento y en ese momento nace el invento trascendental para la civilización humana, como fue el alfabeto. Entre el siglo XV y el XIII antes de Jesucristo nació el alfabeto, que fue un invento más trascendental para la civilización humana que su sucedáneo, la imprenta, y por su resultado invento específicamente opuesto al que tendrá, si Dios no lo remedia, la televisión del alfabeto, que nace el libro. Entonces esperamos que la televisión y el cine no acaben matando el libro. Ellos vienen y reproducen aquello, va quedando en la memoria colectiva de la gente, y la gente está creyendo todavía, está viviendo en aquellas épocas cuando los techos de las 4 paredes de las casas de Israel eran de puro cemento, o sea, plafones, y habían terrazas arriba. A hoy en día, que tienen rascacielos y a todo lo largo y ancho del Mediterráneo, y que esa franjita de Gaza está acá cerca con Cisjordania, pero los fenicios crearon la letra con que se llega a escribir más tarde Biblia. El mito de los emperadores celestes. Según los mitos tirios de la ciudad fenicia de Tiro, después de la creación del mundo reinó una raza de gigantes y semidioses que inventaron todo lo que era útil a la humanidad. Y en este mismo mito de los emperadores celestes de China, de héroe llamado Usos, el cazador, se aventuró al mar sobre un tronco de árbol y así inventó la navegación. Uso fue el fundador de Tiro, en donde nació Astarte, que era la diosa de la fecundidad y de la humanidad, la diosa del amor y de la fecundidad. Según los historiadores, Justino, por ejemplo, afirmaba que Tiro fue fundada antes de la toma de Troya y antes del siglo XIII antes de Jesucristo. Nos vemos en la próxima para entonces ver Fenicia en el primer milenio y el peligro asirio. Cuando hablamos de Asirio, viene siendo el primer imperio antes del egipcio y antes del griego y antes del romano, y en todas esas cuestiones estuvo sometida la imponente Israel de hoy, porque fue nómada, andaba de aquí para allá, igual que los fenicios, que encontraron un pedazo de tierra y se metieron ahí. Pero, ¿por qué quieren también esta parte? Bueno, ya eso sería otra cosa que analizaríamos después. Continuaremos en la próxima porque este celularcito no da para clase de 45 minutos.